Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con estas cápsulas. Habíamos visto en la anterior lo que era la competencia, nuestra ley supletoria y la indemnización. También vimos el procedimiento de avenencia, vimos cómo se conforma, cómo se va realizando. Ahora lo que vamos a ver es el procedimiento de arbitraje. Recuerden que habíamos visto que bueno, había dos situaciones en que el asunto, pues, si se arreglaba en caso de una avenencia, pues hasta ahí quedaba. Y en caso de que no, entonces el indautor iba a proponer que antes de que nos fuéramos a un litigio ante la autoridad jurisdiccional, en este caso nos fuéramos a un arbitraje. ¿Qué rayos es el arbitraje? El arbitraje existe cuando surge alguna controversia sobre los derechos protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor. Las partes pueden acudir a él siempre y cuando así lo hayan determinado a través de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral. Los dos son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los contratos que se realizan en materia de derechos de autor, normalmente las partes ponen que en caso de alguna desavenencia en el contenido del contrato, las partes acuerdan que se van a someter o a los procesos que establece la ley federal de derecho de autor, o en su caso ya se van directamente a un juicio, ¿no? Lo correcto es siempre poner que para dirimir la controversia vamos a acudir a los mecanismos que establece primero la Ley Federal de Derecho de Autor, es decir, la avenencia y el arbitraje. Ya si no podemos arreglar nuestras diferencias en esa instancia, pues bueno, ya nos veremos obligados a ir ante un tribunal, ¿no? Federal, se los recomiendo. Entonces, bueno, a nosotros al poner esta cláusula arbitral o compromiso arbitral, entonces ya estamos aceptando de una forma tácita y declarativa de que si hay algún problema, nuestro compromiso es que antes de ir a otras instancias, primero siempre vamos a recurrir a la avenencia y al arbitraje. ¿Está claro? Ese es el concepto de arbitraje que nos proporciona nuestra ley de derecho de autor. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser árbitros? Cada año, durante el mes de enero, el Indautor publica unas listas en las cuales aparecen los nombres de todas las personas que están autorizadas por el Indautor para ser árbitros. Es como la lista de los peritos de tribunales. ¿Quiénes pueden ser peritos? Pues vamos y consultamos la lista para que cuando presentemos nuestra prueba no nos la rechacen. Entonces aquí es exactamente igual. En el caso de que ya sea nuestro deseo realizar un arbitraje para dirimir nuestra controversia, en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser revisar la lista para saber quiénes son las personas autorizadas a efecto de que puedan desempeñarse como árbitros en nuestra causa, ¿sale? Ahora bien, de esa lista vamos a formar un grupo arbitral. El grupo arbitral, para resolver la controversia, se va a formar con 3 árbitros. Evidentemente es un número impar, porque si fuese par, puede llegar a un empate y entonces no hay ningún tipo de solución, ¿no? Del arbitraje, sería absurdo. ¿Sí? Y entonces siempre van a ser en número impar, en este caso van a ser 3, para que ese tercero pueda inclinarse hacia uno y otro lado y evidentemente darle la razón a uno u otro lado, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, ¿cómo se eligen estos 3 integrantes del grupo arbitral? Cada parte va a elegir a un árbitro. Eso nos lleva a que ya tenemos 2 árbitros elegidos, ¿sale? Uno por parte de ustedes y uno por parte mía. Y el tercero lo vamos a elegir entre los dos de común acuerdo. Ese árbitro que va a ser elegido entre las partes, entre ustedes y un servidor, va a ser el árbitro que va a fungir como presidente del grupo arbitral. ¿Está bien? Y como les decía hace unos momentos, es el que va a poder, en caso de empate, de que su árbitro y mi árbitro tengan una visión diferente, distinta, encontrada
Entonces ese tercero, el presidente, es el que va a determinar si uno u otro tiene la razón. ¿Está bien? Así es como se forman los grupos arbitrales. Uno por cada parte y el tercero elegido de mutuo acuerdo que va a fungir como presidente del grupo arbitral. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo va a durar este procedimiento de arbitraje? La idea es que sea algo muy rápido, al igual que la venencia. Lo que la ley trata de buscar con estos plazos, que son relativamente muy cortos, es que los conflictos se solucionen lo más rápido posible, sin necesidad de tener que llegar a una demanda. Entonces, en el caso del arbitraje, el plazo para que concluya el arbitraje va a ser máximo de 60 días hábiles. ¿Y desde cuándo se empiezan a contar estos 60 días hábiles? Se empiezan a contar a partir del día siguiente de la fecha en que los árbitros, por escrito, manifestaron su aceptación para formar parte del grupo arbitral. ¿Qué es todo esto? Bueno, estamos ya en el litigio, ustedes contra un servidor. Entonces, bueno, ya elegimos a nuestros árbitros, son 3 personas. Cada uno de ellos, bueno, le vamos a decir, oiga, nos acercamos a ellos y decimos, oiga, mis alumnos y un servidor tenemos un litigio ocasionado por X situación. Y nosotros queremos que usted participe, como vamos los dos, nosotros queremos que usted participe como presidente del grupo arbitral. Ellos, mis alumnos, ya eligieron un árbitro de la lista, yo también ya elegí al otro árbitro de la lista, que son como nuestros representantes, por así decirlo, falta el tercero, y mis alumnos y yo estamos de acuerdo en que sea usted. Ese último árbitro, bueno, ya sea el presidente, o su árbitro, o mi árbitro, tienen que manifestar por escrito que aceptan su calidad de árbitros para dirimir la controversia entre, en este caso, ustedes y un servidor. Cuando el último de los árbitros nos haya notificado por escrito que ya aceptó el cargo de árbitro, entonces nos lo notifica, supongamos hoy, entonces, bueno, hoy no, nos lo notificó el viernes, el lunes ya empieza a correr el término de los 60 días para que el arbitraje concluya. Reitero, el plazo máximo del arbitraje es de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de que los árbitros aceptan formar parte del grupo arbitral que va a resolver la controversia determinada. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuál es la forma, más bien, cuáles son las 2 formas en que puede concluir el arbitraje? Uno es como que un momento previo a la emisión del laudo. Recuerden que el arbitraje no produce sentencias, sino produce laudos. Entonces, bueno, antes de que se dé este laudo como respuesta a la controversia, puede ser, y es una de las formas en que termina el arbitraje, antes del laudo, de la emisión del laudo, puede ser que ustedes y nosotros, que somos las partes involucradas en el conflicto, nos ponemos de acuerdo y ya llegamos a una solución a nuestro problema. Entonces, ya una vez que nosotros como partes y evidentemente motores del arbitraje, ya llegamos a un acuerdo, entonces ya vamos con nuestro grupo arbitral y le decimos, oigan, fíjense que ya nos pusimos de acuerdo nosotros como partes, aquí está nuestra lista de acuerdos y por lo tanto ya no es necesario seguir con el arbitraje, toda vez que ya nos pusimos de acuerdo con las condiciones que sean. Los árbitros no pueden manifestarse en relación de ventaja o desventaja de los acuerdos que nosotros como partes ya hayamos tomado de manera libre. Entonces, si ellos nos van a cuestionar de que si llegamos a algún acuerdo, si ya llegamos a acuerdos. Ya no hay ningún tipo de litigio, ya no hay ningún tipo de litigio. Entonces, en este caso, ellos pues nos felicitan por haber llegado a un acuerdo, cobran y se retiran. Esa es la primera forma de concluir un arbitraje, por acuerdo previo entre las partes, o un acuerdo que tomamos antes de la emisión del laudo. ¿Está bien? La primera forma de concluir el arbitraje. La segunda
Pues obviamente es la tradicional. Nos vamos a esperar hasta que nuestro grupo arbitral analice la situación, ellos se pongan de acuerdo, manifiesten sus reflexiones y en este caso ya tomen algún acuerdo para la realización del laudo. Los laudos evidentemente pueden ser por unanimidad o por mayoría. Supongamos que mi árbitro cree que yo tengo la razón, mientras que su árbitro evidentemente va a creer que ustedes tienen la razón. Eso no siempre es así. Puede ser que lo que yo estoy pidiendo es una barbaridad y entonces mi árbitro, al momento de analizar mis pretensiones, va a decir, no, pero es que el profesor está loco, no está pidiendo nada que ni es legal ni que tiene razón de ser. Entonces, en este caso, puede ser que mi propio árbitro, ante las barbaridades que yo estoy pidiendo como pretensiones, se vaya con ustedes. Entonces, puede ser que mi árbitro, inclusive, falle en mi contra. Entonces, en este caso, ante una obscuridad, un error y una frivolidad manifiesta de mi parte, pues evidentemente los tres árbitros del grupo arbitral van a tomar el laudo por unanimidad que va a ir en mi contra y a favor de ustedes. Pero puede ser que esos son los laudos por unanimidad. Los laudos por mayoría es cuando mi árbitro cree que yo tengo la razón, su árbitro cree que ustedes tienen la razón y el presidente entonces ya va a determinar si ustedes o yo, a su parecer, tiene la razón y se va a adherir a cualquiera de los árbitros, al suyo o al mío. Evidentemente de los tres ya va a tener mayoría y en este caso también se suscribe el laudo, pero en este caso va a ser por mayoría. Y ahí se especifican en él se especifican las razones, ¿no? A ver, en el grupo arbitral formado para resolver la controversia presentada por fulano y perengano, decidimos por mayoría o fulano de tal en su carácter de presidente, fulano de tal como árbitro de una de las partes en contra o con el voto en contra del tercer árbitro que representa a fulano de tal, decidimos lo siguiente. O sea, no hay ningún problema, no hay nada de que como que nada oculto y tampoco se vale que alguno de los árbitros, no lo pueden hacer por supuesto, no pueden decir de que, no, si no acatan lo que yo digo, yo me niego a firmar o me retiro de la negociación. No, eso no puede hacer. Simplemente van a poner que están en contra de la resolución y todos la firman, ¿no? Porque al final de cuentas en el laudo ya se establece que ellos estaban en contra de la resolución que tomaron, pero al final de cuentas fue por mayoría, pues ni modo, ¿no? Llegaron a la tiranía de la democracia. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener este laudo que va a poner fin a la controversia? ¿O que pretende poner fin a la controversia? A final de cuentas ustedes pueden desoír el caso del arbitraje y se pueden ir al órgano jurisdiccional, pero tienen muchas posibilidades de perder el asunto. O sea, la verdad siento que ya nada más de ahí lo único que van a buscar es tratar de ganar tiempo. Si ya les dieron palo en el arbitraje, les digo, es muy seguro que en el proceso jurisdiccional también les van a dar palo. O sea, si ya quédense con esa resolución, ¿no? Ya no gasten dinero, ya no le metan dinero bueno o malo. ¿Cuáles son las características que van a tener estos laudos, estas resoluciones del grupo arbitral? Evidentemente van a ser escritos, nada de palabras, sino siempre va a ser una especie de escrito, una especie de sentencia, por así decirlo. Tiene otra característica. Van a ser definitivos, inapelables y obligatorios para las partes. Es decir, definitivos es que no admiten ningún recurso en contra de ese laudo, en contra del sentido del laudo. Pues evidentemente son inapelables. No se puede tratar de combatir el sentido del arbitraje. Y finalmente son obligatorios para las partes. Eso quiere decir que nosotros, si hicimos el compromiso de dirimir nuestra controversia a través de un arbitraje y alguno de los dos perdimos, pues evidentemente pues ya está nuestro compromiso manifiesto, ¿no? Se me haría muy bajo todavía haber perdido en el arbitraje y todavía tratar de cambiar el sentido yéndonos a un procedimiento jurisdiccional.
les digo, la verdad es que si ya perdieron el arbitraje, ahí déjenle, porque tienen como el 95-98% de probabilidades de que el órgano jurisdiccional también les va a dar palo, ¿sale? Otra característica que evidentemente tienen los laudos es que son fundados y motivados. No van a decir de que, bueno, los alumnos del maestro Jorge López tienen la razón. Pues nada más porque así, ¿no? Nada más porque nosotros queremos por nuestras pistolas. No, va a haber una fundamentación y motivación previa, y eso viene en el laudo, que evidentemente va a ir a nosotros como lectores, nos va a ir demostrando cómo fueron razonando, cómo fueron analizando las conductas que dieron pie a la controversia que ustedes y un servidor sostenemos. Entonces, a raíz del análisis y la ponderación de cada una de esas conductas, así como de las pruebas que nosotros aportamos, es como ellos van a decantarse o a su favor o al mío. Puede ser inclusive que también digan, pues ninguno de los dos tiene la razón, lo correcto debe de ser, no es ni A ni B, sino que lo correcto es C. Entonces, en este caso, toda vez que los laudos son obligatorios, nuestra responsabilidad como partes y al haber solicitado el arbitraje es evidentemente adherirnos a lo que el laudo establece. Si dice que yo les tengo que pagar, pues ni modo, les tengo que pagar. Si dice que ustedes me tienen que pagar, pues ni modo, venga su dinero. Y en caso de que no tuvimos que pagarnos entre nosotros, sino un tercero, entonces en ese caso, pues ni modo, sacar la billetera y pagarle al tercero. No hay más. Finalmente, los laudos, al igual que la resolución de avenencia, tienen el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo, es decir, para que se lleve a cabo lo antes posible y rapidito. La idea es que no haya ningún tipo de problemas. Y si los hay, evidentemente la solución sea lo antes posible, sea lo más rápido posible. Ahora bien, una vez que el laudo es notificado a cada una de las partes, nosotros tenemos un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación. Hoy me lo notifican, entonces a partir de mañana empieza a correr mi día 1 de 5, para que estas partes puedan requerir al grupo arbitral les sea aclarado el laudo. Es decir, yo le puedo pedir al laudo, a ver, el laudo me está condenando. Entonces yo tengo 5 días contados a partir de la fecha en que me notifican el resultado del laudo, yo tengo 5 días para poder requerir al grupo arbitral que me aclaren el laudo. ¿Por qué es que me están condenando? ¿Bajo qué pautas? Si bien es cierto, viene en el laudo, que es la fundamentación y motivación, pues yo puedo pedir que me lo aclaren. Quiero que me expliquen con bolitas y palitos, porque es que me están dando palo. Entonces, ojo, lo único que se puede hacer en este plazo de los 5 días es la aclaración del laudo, pero no se puede pedir que se cambie el sentido del laudo. Es decir, lo único que yo puedo pedir, como por así decirlo recurrente, entre comillas, lo que yo puedo pedir como recurrente es que me aclaren el laudo, que me digan por qué. Porque es que o yo salí vencedor o yo salí perdedor. Pero en ningún momento esa aclaración quiere decir que, no, en ningún momento esa aclaración se traduce en una apelación. Recuerden que los laudos son inapelables. Entonces, en esta aclaración yo no puedo pedir al grupo arbitral que cambie el sentido del laudo, que me den la razón a mí y que los perjudiquen a ustedes. ¿Está claro? Espero que no tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, para finalizar, evidentemente las partes, ustedes y un servidor, vamos a pagar a cada uno de los árbitros. ¿Sale? Los honorarios se dividen al 50%. Ustedes y para mí. Espero que no tengan alguna duda. Si te la tienen, por favor, me la hacen saber en el chat. Vamos a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho y que estén bien.